García Otero. Tengan muy buenos días. Hoy es 23 de marzo de 2021 y el Ministerio de la Defensa reporta que 2 militares venezolanos murieron, varios resultaron heridos y 32 personas fueron capturadas en enfrentamiento en Apure, cerca de la frontera con Colombia. Esto lo tiene CNN y además de muchos otros portales, por supuesto. El Ministerio de la Defensa de Venezuela informó este lunes en un comunicado que en la jornada anterior se registraron enfrentamientos con grupos irregulares armados colombianos, entre comillas, en el municipio José Antonio Páez, en el estado Apure, fronterizo con Colombia, en los que murieron 2 militares y varios resultaron heridos. Señaló que en el marco de la operación denominada Escudo Bolivariano 2021 fue neutralizado, el neutralizado también está entre comillas, uno de los supuestos cabecillas de esos grupos, a quien se identificó con el alias de El Nando. El comunicado no aclara de qué manera se le habría neutralizado, nuevamente las comillas. El ministerio agregó que se detuvo a unos 32 individuos, también que destruyeron 6 campamentos y decomisaron armamento, municiones, explosivos, vehículos y droga. El comunicado agregó que unidades militares continúan ejecutando operativos en la zona. Los operativos se llevan adelante en cumplimiento de órdenes del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cero tolerancia, nuevamente comillas, hacia ese tipo de grupos criminales. El gobierno de Colombia no se ha pronunciado sobre el hecho por el momento. CNN está intentando contactarse con el Ministerio de Defensa de ese país para conocer su postura y ciertamente resulta llamativo el silencio de la Cancillería colombiana y del gobierno colombiano, del Ministerio de la Defensa colombiana, para un supuesto enfrentamiento que ha dejado más de 100 desplazados. Esto lo dice Caraota Digital. Más de 100 desplazados dejó el enfrentamiento de la FARC con la guerrilla en Apure. Al menos 161 personas llegaron en las últimas horas a la población colombiana de Arauquita, huyendo de los combates en los que efectivos de la Fuerza Armada Nacional se enfrentaron con grupos irregulares procedentes de Colombia que operan en la zona de la frontera, informaron este lunes fuentes oficiales. Tenemos aquí poco más de 160 personas, 51 familias venezolanas. También tenemos un grupo significativo de familias que hoy se encuentran refugiadas en viviendas de familiares y amigos, dijo a periodistas el alcalde de Arauquita, Etelibar Torres, en referencia a los enfrentamientos ocurridos el domingo en Apure. En la región de Arauca hay fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional y de disidencias de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El secretario de Gobierno de Arauquita, Juan Carlos Agudelo, detalló que la administración municipal habilitó puntos de ingreso de la población en la parte alta de Arauquita, en la vereda Caserío Canciones, y a la misma información que les leía yo de CNN, el contexto de la nota. Y otra nota dice: estamos frente a un show y no ante una acción contundente del Estado frente a la guerrilla. Fundaredes, esto lo dice el señor Javier Tarazona y es una nota que firma Yamile Jiménez para Caraota Digital. La verdad que Tarazona es un hombre que no le tiene miedo, o si le tiene miedo lo disimula muy bien, no le tiene miedo al Estado venezolano, hace unas denuncias tremendas constantemente. Javier Tarazona, director de Fundaredes, reveló detalles de lo que hay detrás de los bombardeos en el estado Apure. Esto de acuerdo a las investigaciones que realiza la ONG. Saben ustedes que la ONG funciona, Fundaredes funciona fundamentalmente en Táchira y Apure, que son además estados vecinos. De forma contundente en Fundaredes deploramos que no sea una acción en contra de la guerrilla en su conjunto. Por el contrario, parece que fuera un mandado de Jesús Santrich y de Iván Márquez de desplazar, movilizar y actuar contra los que no le hacen caso a ellos, advirtió Javier Tarazona, director de Fundaredes, sobre los bombardeos en Apure. Tarazona denunció que más de 30 campesinos los constantes enfrentamientos. Lo peor de todo es que hoy este territorio sigue siendo liderizado por el Ejército de Liberación Nacional, es decir, estamos frente a un gran show y no frente a una acción contundente del Estado frente al terrorismo, apuntó el defensor de derechos humanos.
Exigió nuevamente que se bloqueen las emisoras de la guerrilla que siguen al aire, que saquen a los grupos irregulares de los estados donde tienen pistas clandestinas con explotación de oro, diamantes y coltán, y que se neutralice la actuación de estos grupos en las trochas de Zulia, Táchira y Apure. Fundarredes advirtió que la población de La Victoria en Apure desde hace 6 meses ha sido escenario de enfrentamientos entre disidentes de las FARC y la Fuerza Armada. La Victoria es una zona controlada por el ELN, donde en estos últimos meses, alias Ferley, alias Arturo y Gentil Duarte se han venido desplazando, desarrollando una serie de actividades vinculadas con narcotráfico y extorsión contra colombianos que secuestran en el departamento de Arauca y lo pasan a territorio venezolano. Imagínense ustedes qué gravedad, ¿no?, la de esta denuncia. Lamentó que nuevamente las víctimas sean militares y civiles venezolanos y rechazó que se hayan violado tratados internacionales que prohíben el uso de minas antipersonales. Gravísima la denuncia de Tarazona. Reiteró que el gobierno pretende hacer ver que se trata de una lucha contra la guerrilla en nuestro país cuando lo que ocurrió fue un ataque contra un grupo disidente específico que no está aliado con Iván Márquez y Jesús Santrich. Esto es lo más grave de todo, ¿no? Que denunciar que se ha instrumentalizado a la Fuerza Armada Nacional en apoyo a un grupo disidente de la FARC. Esperemos realmente que esto no sea así. Lo cierto es que el despliegue que hace la Fuerza Armada es absolutamente inusual, ¿no? No se suele ver un despliegue de estas características, un despliegue realmente de combate en una zona que además está tan alejada, digamos, del centro del país, porque está en plena frontera. Bueno, uno entiende que muy buenas motivaciones debe haber, ¿no? Alguna motivación muy importante debe haber, y es la motivación que no nos explican, porque más allá de eso de tolerancia cero, ¿cuándo surgió lo de tolerancia cero a grupos irregulares en Venezuela? Ayer, el domingo, el sábado, dijeron no, hay que arrancar con tolerancia cero a los grupos irregulares. Entonces el domingo fueron y buscaron precisamente a los irregulares de La Victoria, Estado Apure. No suena creíble, ¿verdad? No suena convincente. Ojalá tuviéramos unas autoridades con transparencia que realmente hicieran buena la tesis de la tolerancia cero a grupos irregulares armados, fueran venezolanos o fueran colombianos o fueran de donde fueran. Me pregunto si existe tolerancia cero, por ejemplo, con el Coqui en la Cota 905. Lo dudo bastante. Si existe tolerancia cero con los grupos que controlan el tráfico de oro en Bolívar, por ejemplo, o en el estado Amazonas, o con los grupos que hacen extorsión desde dentro de la cárcel de Tocorón, por ejemplo, si ahí existe tolerancia cero con las BACRI, con las bandas criminales que operan a lo largo y ancho del territorio nacional. Se los dejo como inquietud, pues 6:38 minutos, esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M, sean bienvenidos, muchas gracias a todos ustedes. De aproximadamente la medianoche, un temblor causó preocupación entre habitantes de Táchira, Mérida y Apure. Se reportan daños estructurales, aunque la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó que el temblor que ocurrió este lunes 22 de marzo en el oeste de Venezuela fue de magnitud 4,6. Habitantes de los estados occidentales del país señalaron que el mismo pareció de mayor intensidad. De acuerdo con Funvisis, el movimiento telúrico se produjo a 22 kilómetros del Nula, un pequeño poblado agrícola del estado Apure. Extraoficialmente se reportaron daños estructurales en el Hospital Central de San Cristóbal y otras zonas de la capital tachirense. Ciertamente, la gente del estado Táchira se asustó y mucho con el temblor registrado. El presunto atacante fue aprehendido. La agencia EFE reporta que un nuevo tiroteo sucedió este lunes en Estados Unidos, dejó 10 muertos en un supermercado de Boulder, en Colorado, cuyo atacante está bajo custodia de las autoridades, aunque aún no se conocen sus motivos. El ataque ocurrió sobre las 14:30 hora local, 20:30 GMT, es decir, 4 horas menos en Venezuela, unas
6 de la tarde, hora venezolana, cuando un hombre armado con un fusil de asalto abrió fuego en el interior de un supermercado de la cadena King Soopers en Boulder, una ciudad de más de 100.000 habitantes al norte de Denver y una de las más ricas del país. Entró y empezó a disparar, relató el periódico The Denver Post, uno de los sobrevivientes del ataque. 6:40 minutos. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción y jefatura de información, César Arteaga en los controles. Quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria. Innovamos para servirle. De Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Se necesitan más de 446 salarios mínimos, 446 salarios mínimos, entonces implica que se necesitan unos $350 para cubrir la canasta alimentaria familiar en Venezuela, según Sendas FBM. De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, la canasta alimentaria familiar se ubicó durante el mes de febrero de 2021 en 555.756.684,05 bolívares. Vamos a ver cuánto es esto en dólares. Ya le voy a buscar esto en dólares, que no lo dice la nota del Sendas. Ah, no, sí lo dice. $281,97, perdón. Aumentando en 78.103.607, entre febrero de 2020 y febrero de 2021. Esto quiere decir que son necesarios unos 446 salarios mínimos para poder comprar la canasta alimentaria. Bueno, la nota de Yanuacelis Jaure, Yanuacelis fija la canasta, fija el salario como en 1.200.000, cuando la realidad es que es 1.800.000. Son cifras que de verdad lo hacen a uno reír para no llorar, pues. Para poder comprar la canasta alimentaria referida a una familia de 5 miembros, el chavismo es un enorme disimulo para todos. O sea, ¿para qué tienen un salario mínimo? Si esto es una burla, por favor. O sea, 17.858.556,13 bolívares diarios se necesitan para comer. Y el salario es de 1.800.000 bolívares. Imagínense ustedes. 14,88 salarios mínimos cada día. $9,39 diarios se necesitan para comer en este país, mientras el salario mínimo es de $0,63 mensuales. Lo que más aumentó, para que nos duela más, fue prácticamente azúcar y sal, cereales y productos derivados, pescados y mariscos, raíces, grasas y aceite. Un almuerzo para un trabajador cuesta $6. Un almuerzo promedio en la ciudad de Caracas, es verdad, está en unos $6. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, por cosas como esta. Se declaró en bancarrota la unidad de PDVSA en Bonaire. Voy a esperar a que cargue esta nota. Vamos a ver si logro hacer que ella cargue. Ay, Dios mío, cuando el internet se pone así es muy terrible. Vamos a ver, le voy a quitar el protector, digamos, el protector de... Ok, aquí está. Se declaró en bancarrota la unidad de PDVSA en Bonaire. Le tengo que quitar la VPN para leer ciertas informaciones y ponérsela para leer otras de portales que están bloqueados. La petrolera venezolana, la cual alegó que las sanciones, cuando no es Pascua en diciembre, implementadas por Estados Unidos en contra del gobierno chavista, generaron una crítica situación financiera. La agencia de noticias Reuters indicó que la unidad Bonaire Petroleum Corporation, BOPEC, informó que ya no puede pagar sus deudas. En tal sentido, la petrolera expuso al Tribunal de Primera Instancia de Bonaire, Sintestatio Sisaba, que las sanciones estadounidenses cortaron su acceso al comercio internacional, así como su efectivo en cuentas bancarias. Esta medida es el último gran golpe a la red de activos logísticos y de refinación de la petrolera venezolana. Esas instalaciones contaban con una capacidad de almacenamiento de 10 millones de barriles de petróleo. Reuters intentó contactar con PDVSA y el Palacio de Miraflores, pero no respondieron de inmediato sus preguntas sobre OPEC. Asimismo, no ha habido un pronunciamiento oficial del gobierno chavista. Ellos esto siempre se lo guardan muy bien guardadito. La Unión Europea coordinará con Estados Unidos las estrategias hacia Venezuela, según Josep Borrell. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se mostró seguro de que la comunidad política podrá coordinar con la nueva administración de Estados Unidos sus acciones con respecto a Venezuela, e indicó que abordará el tema en su reunión con el secretario de Estado de este país, Antony Blinken. Esa reunión se realizará esta semana, es mañana.
Borrell, que se reunirá el día 24 en Bruselas con Blinken, parte tenía uno completamente diferente con la nueva administración dirigida por el demócrata Joe Biden. Estoy seguro de que será posible coordinar nuestras acciones en Venezuela y pensar cómo abordar la situación del país, dijo Borrell en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. La estabilización y redemocratización del país es posible, pero requiere esfuerzos consistentes, dijo Borrell, quien indicó que seguirán trabajando sobre ello. El jefe de la diplomacia europea consideró muy importante y positivo el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la oposición, vamos a ver cómo es ese acuerdo, para que ésta pida una autorización a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos para acceder a los fondos que tienen retenidos en este país y pagar 12 millones de vacunas contra la COVID a través del mecanismo COVAX. Borrell añadió, por otra parte, y esto es lo que fundamentalmente titulan los medios, que las próximas elecciones regionales y locales en Venezuela pueden traer una nueva oportunidad para tener un acuerdo entre el gobierno y la oposición, algo que no fue posible en las elecciones legislativas pasadas. Haremos lo posible por ayudar. Esto mismo dijo Borrell sobre las parlamentarias y al final pasó lo que pasó y tenemos el parlamento que tenemos, que saben ustedes no representa realmente a Venezuela. Lo decía Suecia ayer, lo decía la canciller sueca, decía bueno, que tienen un parlamento que no, por supuesto al chavismo no le importa mucho a lo interno, pero internacionalmente saben que no los reconoce nadie. Bueno, reconocen los países como ellos, Rusia, China, los que están en el último 10 o en el último 20% del informe de democracia de Biden 2020. Bolsonaro fija 2 de abril para la salida de diplomáticos venezolanos. Esto es de últimas noticias. El diputado federal Paulo Pimenta denunció que el gobierno de Jair Bolsonaro, inexplicablemente a través de la Policía Federal, fijó un plazo hasta el 2 de abril para que los diplomáticos venezolanos que trabajaban en Brasil salieran del país. Bueno, esto está mal escrito, como casi todas las cosas de últimas noticias. Iniciativa gratuita contra el pueblo venezolano, así como total falta de respeto a los brasileños, especialmente a los de los estados de Amazonas y Amapá, que han recibido ayuda de Venezuela para atender a los pacientes de COVID-19, dijo el diputado. Todo lo hacen para poder hacer propaganda, fíjense. Mandan oxígeno para Brasil para después poder hacer propaganda con eso. El congresista anunció que ingresará hoy con una adenda a una solicitud de habeas corpus que presentó el año pasado en la Corte Suprema de Justicia Federal que garantizaba la permanencia de diplomáticos venezolanos en el país. A mundo, qué bonito es vivir en un país donde el Tribunal Supremo a veces, aunque sea a veces, contradice al Estado, ¿no? Contradice al gobierno. Cosa que en Venezuela no pasa desde 2002. Vamos para 20 años en los que el Tribunal Supremo no emite una sola sentencia en contra del Ejecutivo venezolano. La orden del día de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, voy a tener que prender el VPN para poder verla. Perdónenme ustedes que tengan que hacer esto porque esta viene de la Patilla y como saben ustedes la Patilla la tienen bien bloqueada, ya me había dado lo de no se puede acceder a este sitio web. Esta es el orden del día de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Legítima, dice la Patilla, para este 23 de marzo. Los diputados de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional discutirán este martes sobre la persecución y violencia de los derechos de los trabajadores del Parlamento. La Comisión Delegada también debatirá sobre las situaciones irregulares en la frontera venezolana como consecuencia de las malas políticas del régimen de Nicolás Maduro y de grupos armados irregulares. Por último, los parlamentarios discutirán la destrucción de la industria petrolera y energética de Venezuela por parte del chavismo y sus terribles efectos, que yo no la tenía en el radar, pero es bien preocupante. Dice, delicada situación, Fontur ocupa de forma arbitraria Fontur, el fondo de turismo, el cual, vamos a ver qué dice, es una nota de Diana Figueroa. Mientras tanto les voy leyendo la generación comercial de neveras, de aires acondicionados, de codificadores, microondas y televisores y otros aparatos que se encuentren dañados. Como le tenemos el mejor paquete de servicio para usted, revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, el respaldo de una empresa que le va a dar respuesta si su aparato no permanece activo durante el tiempo de la garantía, y además los repuestos para que usted no tenga que andar sabaneando esas cosas por allí. Llámenos al 0412-806-2591 o síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque todos sus aparatos pueden volver a funcionar en Tecnieléctrico.
nosotros siempre damos soluciones. En insumos médicos para la clínica médico-paciente, todo lo tenemos en tecnohospitalaria.com. Tenemos para ustedes el robot nebulizador en alquiler o venta, este robot que permite que usted desinfecte todas las superficies de su casa, no producen alergia y además tienen efecto residual. Búsquenos en @tecnieléctrico, en @tecnohospitalaria, en Instagram, y vea cómo funciona el robot nebulizador para su venta o para su alquiler. Tecnohospitalaria, 0212-919-9549, @tecnohospitalaria en Instagram, de bombas de gasolina y diésel a precio subsidiado. La situación de las estaciones de servicio con venta de gasolina y diésel a precio subsidiado dista mucho de las mejoras de las bombas dolarizadas con bodegones incluidos. Presentan una caída abrupta de los ingresos en los últimos meses, mientras que los encargados deben lidiar de manera obligada con la presencia y órdenes de funcionarios de Fontur, Guardia Nacional y SODI. ¿Qué diablos hace ahí Fontur? Yo sé que Fontur recibía parte del subsidio de la gasolina, pero ese subsidio se acabó hace años. Imagínense ustedes el desbarajuste que tiene esta gente. Esto es un desbarajuste, chicos. Esto es una chambonada, como decía mi papá, una chapucería. En torno de la cifra referencial, 1.500 en este año, 771 nuevos casos este lunes 22 de marzo, 151.894 contagios oficiales, 1.502 fallecidos, 151 nuevos positivos en el Distrito Capital. Caricuao y La Candelaria, los que tienen mayor número de casos, según la referencia que hace el Ministerio de Comunicaciones. Miranda pasa al tercer puesto porque el segundo lo ocupa Monagas y el cuarto lo ocupa Nueva Esparta. Juan Guaidó dice que Maduro intenta politizar el acceso a las vacunas. A través de su cuenta oficial en Twitter, Guaidó destacó que la politización que pretende dar el gobierno de Maduro para administrar la vacuna debe quedar de lado y expresó que no se puede seguir discriminando y generando control social a través de la ayuda necesaria para los venezolanos. La oposición acordó pedir una autorización a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos para acceder a los fondos que Venezuela tiene retenidos en ese país y pagar 12 millones de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAD. Mientras tanto, el Consejo Superior de Democracia Cristiana exige un plan de vacunación sin favoritismos. El Ejecutivo solo ha aprobado el uso de las vacunas Sputnik 5 de Rusia y Sinopharm de China. Se ha recibido un solo lote de cada una. Sin embargo, un acuerdo realizado por la Asamblea Nacional 2015 traería al país 12 millones de dosis de AstraZeneca, que, como yo les dije, les he dicho muchas veces, el lunes pasado, fue prohibido por el gobierno de Nicolás Maduro, utilizando la excusa de que, utilizando el argumento, no vamos a llamarlo excusa, el argumento de que, es un argumento que parece una excusa en realidad, el argumento de que, estaba causando trombos en algunos pacientes en Europa y en Estados Unidos. El Consejo Superior de la Democracia Cristiana exigió un plan de vacunación que tenga la seriedad y el respaldo y que sea aplicado sin favoritismo, vacunándose a cuenta de, según ella, a cuenta de que ella es paciente oncológica. Yo quisiera saber cuántos pacientes oncológicos han recibido ese beneficio. En 8 puntos breves señaló quejas e irregularidades relacionadas a la administración de las vacunas que hasta ahora han llegado al país, así como el manejo de la pandemia por parte del Ejecutivo. Maduro también se vacunó ya. Y Maduro no sale de Miraflores. Bien podría aplicar el distanciamiento social. La medicina pide que se respeten criterios éticos y científicos en ensayos de vacunas cubanas. A nadie le pueden poner una vacuna contra su voluntad. La Academia Nacional de Medicina exhortó este lunes a que las pruebas de candidatas a vacunas en las que participe Venezuela garanticen el respeto de criterios éticos y científicos. Esto luego de que Nicolás Maduro anunció la llegada de 60.000 dosis de Cuba para una fase de ensayos clínicos. Si se llega a proponer que Venezuela participe en pruebas experimentales de candidatos a vacunas, se debe asegurar que respeten los requerimientos éticos y científicos y que dichas pruebas representen una ganancia estratégica para nuestro país, dice un comunicado de la academia. 4 titulares más para cerrar. Autoridades sanitarias en alerta tras más de 13.000 casos en las últimas 24 horas en Italia.
La presión en Europa vuelve a incrementarse con COVID-19 y un titular que parece de Venezuela, pero no lo es: caos en la campaña de vacunación. Yo siempre digo que el que va a Italia entiende por qué los venezolanos somos como somos, mucho más que cuando va a España. La influencia que dejó la inmigración italiana en Venezuela es impresionante. La Iglesia Católica venezolana fija posición sobre el aborto, la eutanasia y la ideología de género. La Comisión Permanente del Episcopado Venezolano publicó este lunes un comunicado sobre el derecho a la vida titulado Grandes Valores Humanos, ante la real posibilidad de imponer por parte de una minoría todo un nuevo ordenamiento legal que trastoque el sentido de la vida y se implante una nueva dimensión de la cultura de la muerte entre nosotros. Con la Iglesia hemos topado, Sancho, diría Don Quijote de la Mancha, sobre la pretensión del régimen de imponer una ley del aborto y una ley del matrimonio civil para personas del mismo sexo. Yo estoy bastante de acuerdo con lo del matrimonio civil para las personas del mismo sexo. No estoy tan de acuerdo con el tema del aborto. Es un tema realmente complicado, ¿no? Y me preocuparía mucho que por imitar el ejemplo de Argentina, se llegue a una decisión apresurada y politizada. Cierto es que el aborto es más complicado, especialmente para los sectores de menores recursos. El aborto es una realidad de la clase media. En las clases populares no se aborta porque no hay dinero para el aborto, pero eso termina generando otras consecuencias bien indeseadas, como por ejemplo el maltrato infantil, hijos no queridos. Personas en un gimnasio aragüeño y su propietario fue puesto a la orden del Ministerio Público por incumplir la cuarentena. El dueño del local pasó a la orden del Ministerio Público, que lo encausará penalmente. Atenas Fitness de Maracay se llama el gimnasio que fue cerrado por estar funcionando en plena pandemia de COVID-19. ¿Para qué se ponen en eso? 6:59 minutos, que este 23 de marzo sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Cuídense, chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.